Gloria a Dios. Entonces, Job dice en el libro de Job 27:4, mis labios no hablarán iniquidad. Amén. Sabemos que Job pasó por diferentes y sin número de problemas. ¿Y qué nos enseña y qué nos dice la palabra de nuestro Dios? Vemos en Job 2:9. Job 2:9 nos enseña la palabra de nuestro Dios y dice así: entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Este consejo de la esposa de Job manifiesta la esencia de la prueba de la fe de Job a lo largo del libro y su profunda angustia causada por la aparente manifestación de los problemas que estaba enfrentando Job. Pero Dios estaba con Job. Eso es lo más importante, iglesia del Señor, que Dios estaba con Job. Y eso es lo que debemos de nosotros seguir perseverando en cada uno de nosotros cuando tenemos una prueba, cuando estamos pasando alguna prueba. Recordar de los grandes profetas mayores, iglesia del Señor, que ellos pasaron por varias pruebas, sin número de pruebas, que quizás nosotros no tenemos ni idea de lo que ellos pasaron, porque una cosa es leer la palabra de Dios, otra cosa es vivir los problemas a diario como ellos tuvieron. Pero sin embargo, Dios le dio la fortaleza a Job, que Job ni siquiera habló mal en contra de Dios, solamente dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de nuestro Dios. Como ustedes conocerán la historia, santos hermanos, al final de la historia, Dios bendijo a Job y le devolvió el doble de lo que tenía. Quizás usted está pasando alguna prueba, quizás usted está pasando alguna persecución, mis santos hermanos, por parte del enemigo, por parte de las tentaciones, por parte de los problemas. Debemos de seguir perseverando con fe en la presencia de Dios, y que nuestros labios no hablen iniquidad para no manchar el nombre de nuestro Dios. ¿Y qué más nos enseña la palabra de nuestro Dios? De igual manera, los creyentes neotestamentarios deben consagrarse a la única resolución en todas las tentaciones, en la tristeza y en los días sombríos de la vida. Con la más arraigada convicción deben permanecer confiadamente firmes en la fe hasta el fin, firme en la fe y perseverando en la gracia, perseverando en la misericordia de nuestro Dios. Que nuestra fe no decaiga, que nuestra fe siempre esté firme, aunque sea un problema grave, aunque sea una situación que quizás no vaya a tener salida, pero nuestra mente, nuestra fe tiene que estar enfocada en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué más nos habla la palabra de nuestro Dios en 1 Colosenses 1:23? Dice así: si en verdad permanecéis fundados, firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, en el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, dice yo, Pablo. Y eso es lo que nos enseña Pablo, que nuestra fe esté fundada en la palabra de nuestro Dios, que nuestra fe esté fundada en el Señor Jesucristo. Debe ser una fe convincente, una fe dura, que en el momento de la prueba es ahí donde nuestra fe nos va a permanecer en Cristo Jesús,
Señor nuestro. ¿Y qué más nos habla? ¿Qué más nos enseña la palabra de nuestro Señor? Nunca debemos de rendirnos. Mientras estemos en Cristo, mientras sigamos el Evangelio de Cristo, nosotros no debemos de rendirnos. Debemos de avanzar, debemos de caminar hacia adelante, hacia el autor, consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Nunca debemos rendirnos mientras viva la fe en cada uno de vosotros. Esa fe tiene que ser una fe perseverante, una fe dura, una fe probada, iglesia del Señor. No salir huyendo cuando tengamos un problema, sino que debemos de resistir, estar ahí firme en el Señor. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Y qué más nos habla en Hebreos 3:14? Leamos Hebreos 3:14. Vamos a buscar Hebreos 3:14, a ver qué nos dice ahí la palabra de nuestro Dios. Dice así el texto sagrado. Gloria sea el nombre de nuestro Señor, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, iglesia del Señor. Así como hemos creído, así como hemos aceptado a Cristo en el primer amor, desde el principio debemos de permanecer firmes en las cosas del Señor, sin titubear, sin mirar hacia un lado, sino que seguir adelante, caminar, avanzar, iglesia del Señor, pueblo, hermano, amigo, tú que me escuchas por este medio, debemos avanzar, debemos de seguir perseverante, caminar siempre cogido con la mano con Dios, como cuando al comienzo nos caminamos, al comienzo dábamos nuestros primeros pasos. Así debemos de seguir avanzando adelante con nuestro Dios para poder lograr, para poder llegar hacia la tierra prometida, que en un día, iglesia del Señor, vamos a estar ahí. Entonces todos los sufrimientos que hemos tenido, vamos a gozarnos con nuestro Señor Jesucristo. Solamente debemos que nuestra fe siga ahí latiente y que nuestra fe se mantenga, iglesia del Señor. ¿Y qué más nos habla la palabra de nuestro Señor? Hebreos 10:35. Vamos a ver Hebreos 10:35. Ahí un texto muy conocido por cada uno de vosotros. Hebreos 10:35. Ya lo tenemos aquí, que dice así la palabra de Dios: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo, que dice ahí, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma. Así es, hermano. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia del alma. Así es, iglesia del Señor. Debemos de seguir perseverando, debemos de seguir caminándonos bajo la gracia de nuestro Dios. Cualquier problema, cualquier situación que estemos pasando, debemos de avanzar en fe adelante de nuestro Dios, así como avanzó Job, iglesia del Señor, que es un ejemplo que nos deja para nosotros seguir avanzando, seguir creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Hechos 24:16. Veamos ahí, a ver qué nos habla la palabra de nuestro Dios. Hechos 24:16. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios. Y es por esto, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Así es, hermano. Nuestra mente, nuestro corazón
nuestros labios tienen que estar preparados, mis santos hermanos. No tener conciencia de pecado, no tener conciencia que hemos hablado mal, que nuestros labios ha salido alguna mentira, alguna falsedad, sino que debemos de estar, iglesia del Señor, no hablar cosas vanas como iniquidades, cosas que no hay edificación para nuestras almas. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, que debemos de tener cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, porque podemos perder nuestro fruto, nuestro galardón, nuestro regalo que Dios nos ha otorgado para cada uno de vosotros. ¿Y qué más nos habla la palabra de nuestro Dios? ¿Qué más nos dice ahí en Hechos 23:1? Veamos, Hechos 23:1 dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Iglesia del Señor, estaba el apóstol Pablo dando un buen testimonio delante de Dios de lo que Dios había hecho en él, y eso es lo que debemos nosotros dar: buen testimonio, no tener doble criterio, no vivir doble personalidad, sino que vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos manda, iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque no debemos de ser falsos cristianos, no debemos de vivir doble personalidad, doble criterio, sino que vivir de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Y eso nos enseña, iglesia del Señor, de hacerlo es su salvaguardar la vida espiritual de cada uno de vosotros. Si usted da un buen testimonio, iglesia del Señor, el Dios se va a reflejar en usted. Pero si usted y yo damos un mal testimonio, no va a haber un reflejo espiritual de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque caminamos en desorden. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Así es, iglesia, así es, pueblo del Señor. Esta pequeña meditación que hemos llevado en este día es para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Debemos de caminar, debemos de andar como Dios manda, iglesia del Señor, porque los días son malos, los días son difíciles y no sabemos el momento que Dios venga por su iglesia, y no queremos quedarnos, iglesia del Señor, porque son tiempos difíciles, tiempos de conflicto que puede haber. Y hoy que estamos en la gracia, mis santos hermanos, debemos de aprovecharla. Que Dios te bendiga grande y poderosamente en este día.